Bienvenidos, mi nombre es Daniel Páez y en esta oportunidad vamos a charlar de electricidad básica. Vamos a hacerlo desde una óptica práctica, tratando de minimizar la teoría. En algún punto quizás hasta rocemos lo informal. O sea, no va a ser esta una clase magistral de electricidad. Para los que estén buscando información de este estilo, hay mucha bibliografía al respecto, hay mucha información en la web, hay mucha teoría. Yo lo que les propongo, lo que voy a intentar transmitirles es un resumen de toda esta información, un resumen de toda esta teoría, un resumen que sirva como punto de partida para poder encarar distintos temas como circuito serie, circuito paralelo, corriente alterna, corriente continua, resistencia, impedancia, en fin, todos temas que sirven de ayuda para los técnicos, temas que van a agilizar las reparaciones, temas que nos van a llevar a tener una mejor comprensión del funcionamiento de distintos equipos. En futuras clases les voy a enseñar a interpretar circuitos, a detectar fallas a través de mediciones, o sea, usando el tester, a hacer pruebas en directo y unas cuantas cosas interesantes más. Como les estuve anticipando, esta charla está dirigida a técnicos. En general mis charlas están dirigidas a técnicos. Esta en particular está dirigida a técnicos que no tienen dominio de la electricidad, técnicos que tienen un amplio dominio de la parte mecánica pero necesitan aprender electricidad, o a técnicos que se hicieron con la práctica y quizás necesitan reforzar algún concepto de electricidad. No me queda más que darle la bienvenida. Bienvenido colegas, bienvenido obviamente al público en general que se sume. Les propongo comenzar. Vamos a ver los temas a tratar. Vamos a comenzar bien desde lo básico, es una charla de electricidad básica, así que vamos a definir electricidad. Vamos a ver la interacción entre cargas positivas y negativas, vamos a ver la particularidad del electrón, vamos a hablar de polos positivos, negativos, conductores, aislantes, corriente eléctrica, circuito eléctrico elemental, vamos a hacer una analogía con un circuito hidráulico, vamos a ver las magnitudes eléctricas más usadas, el sentido de circulación de corriente y vamos a finalizar haciendo mediciones en el circuito. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que tiene que ver con la relación entre dos partículas. Más precisamente tiene que ver con la atracción que se da entre estas dos partículas. Estas partículas son el protón y el electrón, y es gracias a esta atracción que se da, gracias a esta energía que hay entre ellas, y con energía me refiero simplemente a esto, a la atracción entre el protón y el electrón. O sea, si quisiéramos definir rápidamente qué es energía eléctrica, podemos definir lo que es la fuerza de atracción que se da entre protones y electrones. Esa sería una definición bien resumida de qué es la energía eléctrica. Bien, como les decía, es gracias a esta energía que se da lugar a una serie de fenómenos que terminan permitiéndonos poder darle el uso que todos conocemos a la electricidad, poder encender la tele, prender una lamparita, usar el celular. En fin, si no existiese esta atracción entre el protón y el electrón, no existiría la electricidad. Se le han asignado signos, al protón se le asignó el signo positivo y al electrón el signo negativo, así que en adelante nos vamos a referir a ellos a través de su signo. Y vamos a comentar, sin entrar mucho en teoría, vamos a comentar que estas partículas, que el protón y el electrón, se encuentran en toda la materia. Vamos a definir materia. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Materia es el agua, el aire, la tierra, un trozo de papel, una barra de metal, un alfiler, el cuerpo humano. En fin, materia es todo lo que ustedes se puedan imaginar que ocupa un lugar en el espacio. En base a esto podemos decir entonces que los protones y los electrones están en todos lados. Podemos decir que estamos rodeados de protones y electrones. Es más, podemos decir que estamos hechos de protones y electrones. No vamos a ir más allá en la teoría. Al que le interese profundizar, hay mucha información en la web, puede investigar qué es materia, qué es una molécula, qué es el átomo, cómo está compuesto, qué es un ion, qué es la capa de valencia. En fin, hay mucha información en la web que explica muy claramente toda esta teoría.
Pero esta charla pretende ser algo práctico, así como nos interesa a los técnicos, así que nosotros no vamos a ir más allá, no vamos a profundizar más en lo que hace al origen del protón y el electrón. Bien, ya sabemos entonces que entre el protón y el electrón hay una interacción, hay una energía que hace que entre ellos existe una fuerza de atracción. Entonces podemos decir que entre cargas de signos opuestos hay una fuerza de atracción. Vamos a ver qué pasa cuando las cargas son del mismo signo. Bueno, si acercamos un protón a otro protón, entre ellos hay una fuerza de repulsión, intentan alejarse. Lo mismo si acercamos un electrón a otro electrón, hay una fuerza de repulsión e intentan alejarse. La palabra electricidad viene de electrón, y esto es debido a una particularidad que tiene el electrón que no la tiene el protón. El electrón puede moverse, al electrón se lo puede adicionar o sustraer a cualquier materia. O sea, podemos tomar una materia cualquiera, un objeto cualquiera, y podemos agregarle o quitarles electrones. Lo que no podemos agregarles o quitarles protones. El protón forma parte de la materia, es virtualmente imposible poder sacar protones de un objeto. Sí podemos fácilmente adicionar o sustraer electrones a cualquier objeto. En algunos materiales el electrón, debido a esta movilidad que tiene, puede desplazarse libremente. En algunos otros materiales no, es más difícil que se desplace de un sector a otro del material. Tomamos una barra de cobre, por ejemplo, y podemos lograr que el electrón se desplace de una punta a la otra fácilmente. Vamos a ver todo esto en una gráfica para que sea más fácil de comprender. Imaginemos que tenemos una materia, un elemento, por ejemplo, una moneda. Imaginémonos que esto que está en la pantalla es una moneda. Y la moneda en estado natural es neutra. ¿Qué significa esto? Significa que es eléctricamente neutra porque la cantidad de protones y electrones que tiene es la misma. Si bien el electrón y el protón tienen una carga eléctrica, al estar en iguales cantidades, decimos que esta moneda es neutra porque está neutralizado. Toda esa energía eléctrica que tiene el protón y el electrón están neutralizados entre sí y esta moneda se encuentra en un estado neutro, no tiene carga eléctrica. Si la acercamos a otra moneda en estado neutro, no produce ningún efecto, no hay ningún efecto eléctrico porque las dos están neutralizadas. Como dijimos, el electrón lo podemos sacar de los objetos, así que vamos a extraerle a esta moneda electrones. Si le sacamos a esta moneda, por ejemplo, 4 electrones, nos queda una moneda cargada positivamente. Nos queda una moneda que le sobra 4 protones. Fíjense que estamos hablando de la misma moneda, en los dos casos tenemos 8 protones, pero la segunda moneda decimos que está cargada positivamente más 4 porque le están faltando electrones. Lo mismo sucede si a la moneda le adicionamos electrones. Acá tenemos la misma moneda con 8 protones, pero le agregamos 6 electrones más. En este caso decimos que esta moneda está cargada negativamente en menos 6. Habíamos comentado que en algunos materiales se podía desplazar fácilmente el electrón de un extremo a otro del material, por el interior del material, y en otros no, en otros era más difícil. Estos materiales se separan en dos grandes grupos, que son los materiales conductores y los materiales aislantes. Dentro de los materiales conductores tenemos, en general son los metales, tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro, el cobre, el aluminio, el zinc. Los materiales aislantes, por citar algunos, tenemos el vidrio, la porcelana, la mica, los plásticos, el aire, el agua destilada. En los materiales conductores, entonces, para resumir, el electrón se puede desplazar fácilmente, podemos hacer que el electrón vaya de un extremo a otro del material, y en los materiales aislantes no, esto es más difícil de poder lograr. Vamos a mostrar una utilidad que le podemos dar a estos materiales conductores. Por ejemplo, si tenemos un polo negativo y un polo positivo, imaginémonos estas monedas que habíamos estado hablando recién. Tenemos un polo negativo en donde tenemos un exceso de electrones y un polo positivo en donde hay una falta de electrones, por ende hay un exceso de protones. Si tomamos estos dos polos y los unimos con un material conductor, como a través del material conductor los electrones pueden desplazarse libremente,
va a haber una corriente de electrones, un flujo de electrones, una circulación de electrones que van a circular de izquierda a derecha, del polo negativo van a ir al polo positivo, una cantidad de electrones como para neutralizarse, como para equiparar, para que quede balanceada la carga, para que quede la misma cantidad de electrones y protones, o por lo menos que queden equiparados, que le sobren o que le falten la misma cantidad de electrones y protones a los dos polos. Van a intentar neutralizarse. Esto sucede porque estamos poniendo un material conductor. Si en vez de unir estos dos polos con un pedazo de metal, los unimos con un pedazo de plástico, esta corriente eléctrica no se va a generar porque los electrones de los materiales aislantes, los electrones de los plásticos, de todo material aislante, es muy difícil de hacerlo desplazar, entonces no va a haber una circulación, no va a existir esta circulación de corriente. A esta circulación de electrones se le llama corriente eléctrica, y es gracias a este fenómeno, gracias a la corriente eléctrica, gracias a la circulación de electrones, que le podemos sacar provecho y darle el uso que todos conocemos a la electricidad. O sea, el 99% de los aparatos eléctricos, electrónicos, funcionan a través de este fenómeno que se llama corriente eléctrica. A través de la circulación del desplazamiento de electrones es que funciona un celular, un reloj pulsera que tenga pila, la notebook, una lamparita, la licuadora, todos los aparatos eléctricos, o mejor dicho, el 99,9% de los aparatos eléctricos electrónicos funcionan entonces a partir de la circulación de corriente eléctrica, a partir de los electrones en movimiento. Hay un porcentaje muy chico, me atrevería a decir que es el 0,1%, de dispositivos que no necesitan de esta circulación, no necesitan que el electrón entre en movimiento, que el electrón circule. Y estos aparatos se dicen que funcionan a partir de la electricidad estática. Y un ejemplo sería las cabinas de pinturas electrostáticas. Estas cabinas funcionan solamente con este principio de atracción que se da entre cargas negativas y positivas, o sea, no necesitan de la circulación de electrones. Y el principio de funcionamiento es el siguiente. Introducen un objeto a pintar que está cargado positivamente, o sea que le faltan electrones. Lo introducen en una nube de pintura, una nube de resinas y pigmentos que está cargada negativamente. Entonces esta nube se adhiere en forma uniforme a toda la superficie a pintar. Esta pieza después que ya tiene toda la pintura adherida, las introducen en un horno donde las resinas se cocinan y terminan con el proceso de adherir la pintura a la superficie. Bien, vimos un ejemplo de electricidad estática. Vamos a pasar ahora a la electricidad dinámica, que es la que más nos interesa, la que entra en juego la corriente eléctrica, la circulación de electrones, la que abarca el 99% de los equipos, de los dispositivos que nos vamos a encontrar. Para esto, para ver el aprovechamiento de la corriente eléctrica, vamos a pasar a un gráfico muy similar al que tenemos en pantalla. Vamos a cortar este conductor y le vamos a poner un dispositivo en el medio. Bien, acá tenemos el mismo gráfico en donde cortamos el conductor y le pusimos un dispositivo que puede ser una lámpara, una resistencia. Vamos a suponer que esto es una resistencia. La resistencia es un conductor, igual que este que tenemos acá. Vamos a suponer que esto es un cable, un pedazo de cobre. Es un conductor que permite el paso de los electrones, pero es muy fino, tiene una dimensión mucho menor. Al ser fino, se encuentra con un obstáculo los electrones cuando quieren pasar. Vamos a graficarlo de esta manera. Tenemos el conductor, tenemos la resistencia, que tiene una dimensión mucho más chica, y el conductor que nos lleva la electricidad al otro polo, los electrones al otro polo. Acá los electrones vienen con una determinada fuerza, una determinada energía, y se encuentran con un camino estrecho, donde tienen que pasar haciendo fricción entre ellos, donde tienen que pasar de una forma muy apretada. O sea, encuentra un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. En sí, la resistencia es esto, es un obstáculo al paso de la corriente eléctrica. Y al pasar a través de esta resistencia, al pasar tan apretados, van a perder velocidad los electrones, van a pasar en forma más despacio.
y van a generar calor sobre la resistencia. Entonces, esta es una de los aprovechamientos de la energía de la corriente eléctrica de la circulación de electrones. Se genera calor, entonces a través de pasar de una resistencia, y esto es por la fricción que se produce de los electrones al pasar por un conductor que es mucho más fino que el que viene alimentándolo. Una lámpara es algo muy similar, diría que prácticamente es lo mismo. La lámpara, esta resistencia, este conductor es mucho más fino todavía y está preparada para resistir más temperatura. Lo que sucede es que acá la fricción es mucho mayor, entonces el elemento, el filamento se pone al rojo, llega a un punto donde se pone incandescente y genera luz. Entonces, si pasamos la electricidad a través de una resistencia, genera calor. Si pasamos la electricidad a través del filamento de una lámpara, genera luz. Si pasamos la electricidad a través de un motor, va a generar un efecto intermedio que es electromagnetismo, en que nos va a terminar haciendo girar este motor, nos va a hacer funcionar el motor. Si lo hacemos circular la electricidad a través de un parlante y con un determinado ritmo, de una determinada manera, también va a generar un efecto intermedio que es el electromagnetismo, que va a interactuar con un imán, nos va a producir el movimiento de un cono que nos va a generar el sonido. En definitiva, la electricidad dinámica tiene que ver con la circulación de electrones a través de un dispositivo y es lo que nos hace funcionar a este dispositivo. Vamos a hacer un resumen ordenando toda esta información que les traje y vamos a comenzar diciendo que la electricidad es una energía que tiene su origen en la atracción entre dos partículas subatómicas. Lo que queremos decir con subatómicas, que son dos partículas que están dentro del átomo, dos partículas muy pequeñas. Una de estas dos partículas, el electrón, puede desplazarse en los materiales conductores y el electrón también puede adicionarse o sustraerse a la materia. O sea, puede agregarse o quitarse electrones a algún objeto cualquiera. De esta forma se generan objetos con carga eléctrica positiva cuando se le quita electrones y se pueden generar objetos con carga eléctrica negativa cuando se le adicionan electrones. Cuando estos objetos con carga están relacionados, podemos hablar de polos, como por ejemplo en una pila o batería que tiene un polo positivo y un polo negativo. Por último, el 99,9% de los equipos o dispositivos funciona a partir de la circulación de electrones, a partir de la corriente eléctrica. Este concepto, que es muy básico, muy sencillo, es muy importante tenerlo presente, que para que un dispositivo funcione necesitamos que haya una circulación de corriente. No alcanza con que haya un potencial, una diferencia de potencial. Necesitamos que exista la circulación de corriente para que un dispositivo funcione. Si comprendimos bien estos puntos, podemos seguir avanzando. Vamos a pasar a ver un circuito básico, un circuito eléctrico real. Acá tenemos una batería o fuente, un interruptor y un dispositivo o carga. Vamos a ver qué función cumple cada uno de estos tres dispositivos en el circuito. El dispositivo o carga, que sería lo que queremos hacer funcionar con la energía eléctrica, puede ser una lámpara, un motor, una resistencia. Y quiero hacer una aclaración del uso que le estamos dando a este término, a la palabra carga. Hace un momento hablábamos de carga eléctrica negativa y carga eléctrica positiva. Decíamos que a, a la moneda, volviendo al ejemplo de la moneda, cuando le agregábamos electrones, le cargábamos electrones, así como cuando cargamos un paquete en un vehículo, cuando cargamos un paquete en una camioneta, le estamos agregando algo. Nosotros agarrábamos a la moneda y le agregábamos electrones, la cargábamos a la moneda con electrones, entonces la cargábamos negativamente y decíamos que esa moneda tenía una carga eléctrica negativa. Cuando queríamos cargarla en forma positiva, claro, como no podíamos agregarle protones, porque la ideal sería cargarle protones, pero como no podíamos, teníamos que en realidad sacarle carga, sacarle electrones, pero en definitiva nos quedaba
una moneda con carga positiva, una moneda que tenía exceso de protones. Entonces nos veníamos refiriendo a carga eléctrica a un objeto que tenía exceso de electrones o falta de electrones, a un objeto que tenía carga positiva o carga negativa. Ahora estamos usando o vamos a usar a partir de ahora, y es el mayor uso que le vamos a dar a esta palabra, a este término carga, estamos usando carga para referirnos a un dispositivo que le agregamos a un circuito, que estamos cargando a un circuito, estamos agregándole algo que no tiene, estamos generándole un peso a este circuito, estamos generándole un consumo de energía. Si decimos este circuito está sin carga, significa que no tiene conectado nada a su salida. Cuando decimos este circuito está con carga, significa que ese circuito está alimentando algo, está haciendo funcionar algo. Bueno, hecha esta aclaración entonces de el uso que le vamos a dar a la palabra carga, vamos a ver lo que nos está faltando, que es el interruptor. El interruptor, la función que cumple es la de interrumpir la circulación de la corriente, o sea, esto negro que nosotros tenemos acá es el conductor por donde circula la corriente. Cuando este interruptor está cerrado, la corriente puede seguir circulando. Si el interruptor se abre, se interrumpe el paso de la corriente y deja de funcionar el dispositivo. O sea que el interruptor es el que nos va a hacer funcionar o no la lámpara o el dispositivo que tengamos conectado. Y por último tenemos la fuente o la batería. La fuente tiene un polo negativo y un polo positivo. Acá ya no podemos usar las monedas cargadas eléctricamente como habíamos hecho antes, porque la carga que tiene la moneda va a durar un instante nada más y no va a llegar a ser perceptible el efecto sobre el dispositivo, no se va a encender la lámpara. Necesitamos algo que nos esté continuamente manteniendo un polo con exceso de electrones y otro polo con falta de electrones para que se produzca esta circulación de corriente y esta circulación se mantenga en el tiempo. Para eso se utilizan las fuentes, las baterías, las pilas, que es un dispositivo que mediante una energía química interna hace que continuamente estén los electrones de un lado, en uno de los polos, en el polo negativo, y en el otro lado haya falta de electrones. Entonces cada vez que ingresa un electrón al polo positivo, automáticamente por un tema de energía química, ese electrón se lo lleva, se lo desplaza al polo negativo. Y nos mantiene continuamente un polo positivo y un polo negativo, bueno, hasta que la pila esta se agota, se desgasta esta energía química que tiene adentro. Bien, ya tenemos entonces en claro estos tres componentes, estos tres dispositivos, qué función cumplen. Para seguir avanzando en la explicación de este circuito, para empezar a hablar de magnitudes, de tensión, corriente, resistencia, vamos a hacer una analogía. Analogía es un término quizás no muy utilizado, pero tiene un significado muy sencillo y es de mucha utilidad. Una analogía es la semejanza o el parecido entre cosas que son distintas. Y es de mucha utilidad, o se utiliza mucho las analogías, para incorporar conceptos a nuestra mente, para incorporar ideas que no las conocemos, buscando la comparación o buscando la semejanza con algo que sí ya conocemos o con algo que es más fácil de comprender. Entonces vamos a usar una analogía para interpretar un circuito eléctrico que por ahí quizás no es muy conocido o quizás es algo más difícil de comprender. Vamos a hacer una analogía con lo que se hace habitualmente, que es un circuito hidráulico, que es algo que tiene muchas semejanzas a un circuito eléctrico. Acá tenemos un circuito hidráulico donde tenemos un tanque de agua, como tenemos en nuestro domicilio, una llave de paso. Y ahora tenemos algo que por ahí no está en nuestro domicilio, pero es una bomba hidráulica, es un motor hidráulico, mejor dicho, es una turbina, o sea, el pasaje del agua hace girar esta polea. O sea, es un dispositivo que estamos dando para darle una utilidad a este circuito hidráulico. Vamos a ver qué semejanzas tiene este circuito hidráulico entonces con el circuito que tenemos acá abajo a la izquierda, con el circuito eléctrico. Y tenemos como primera medida los electrones que están en el polo negativo, vendría a ser el agua que está en el tanque o el líquido que está en el circuito hidráulico.
Los electrones en el circuito eléctrico son los que van a caminar, los que van a circular a través del conductor y van a pasar a través del dispositivo. Acá va a circular el fluido a través del conductor, a través de la manguera, y va a hacer funcionar este otro dispositivo que es este motor hidráulico. Tenemos el polo negativo, el tanque proveedor, que sería el que nos provee de electrones. En el circuito eléctrico sería el polo negativo. Después tenemos el polo positivo, que sería el que recibe el agua. En el circuito eléctrico el polo positivo es el que recibe el electrón. Después que sale de la carga, lo recibe el polo positivo. Habíamos comentado que para que estos polos no se descarguen, teníamos una energía química que nos llevaba continuamente los electrones que recogía del polo positivo al polo negativo. En este circuito hidráulico representamos esa energía química a través de una bomba que está continuamente recirculando el agua o el líquido que regresa al tanque receptor y lo manda al tanque proveedor, al polo negativo. Vamos a ver dónde estaría representada la batería en este circuito hidráulico. Y la batería, habíamos comentado que en la batería había 4 componentes: una energía química, un polo positivo, un polo negativo y electrones. Entonces, la batería en el circuito hidráulico estaría representada también por 4 componentes, que sería el tanque proveedor, el tanque receptor, el fluido o el agua, y la bomba que se encarga de enviar el agua del tanque inferior al tanque superior. Vamos a ver dónde tenemos representado el interruptor. Bueno, el interruptor que nos abre el circuito para que nos deje de circular electrones vendría a ser la llave de paso que tenemos acá en este circuito hidráulico, que nos interrumpe la circulación del agua. Si cerramos la llave de paso, no tenemos más circulación de agua, por ende el dispositivo o turbina no nos va a funcionar. Nos faltaría hablar del dispositivo, que bueno, ya nos estuvimos anticipando. El dispositivo en el circuito eléctrico es una lámpara, es una resistencia. En el circuito hidráulico lo representamos con un motor hidráulico, un motor que es un dispositivo que al circular agua por su interior genera un movimiento de la polea. Bien, entonces ya encontramos estos 3 componentes: batería, interruptor y carga. Ya vimos cómo está representada este circuito eléctrico en el circuito hidráulico. Resumiendo, tenemos la batería, que serían los tanques de agua con la bomba que recircula, el interruptor, que sería la llave de paso, y el dispositivo o carga, que sería la turbina o el motor hidráulico. Vamos a pasar a analizar las magnitudes que entran en juego en un circuito eléctrico y en un circuito hidráulico. Y tenemos como primera medida el caudal de agua que circula por el circuito, el caudal de líquido que circula por el circuito. Y en un circuito hidráulico se puede medir en litros por minuto, o sea, se calcula la cantidad de litros que pasan por un determinado punto del circuito, la cantidad de litros que pasan por minuto, y nos daría una magnitud, un valor de la cantidad de agua que está circulando. En un circuito eléctrico se mide también la cantidad de electrones que está circulando a través del cable y se miden en carga eléctrica por segundo. Se denomina intensidad de corriente a la cantidad de corriente que está pasando por el cable. Se representa con la letra I y su unidad de medida es el ampere. Podemos hablar de ampere o de miliampere o de microampere. Otra magnitud que tenemos es la medida o el valor de obstáculo que presenta el dispositivo al paso de la corriente eléctrica. O sea, la resistencia que está poniendo, o sea, el dispositivo está poniendo una resistencia, se está resistiendo a que pase la circulación de corriente eléctrica. Este obstáculo se denomina resistencia, se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohms. La abreviatura de ohms se utiliza este símbolo, el símbolo, la letra griega omega. Entonces, ya tenemos la corriente que se mide en amperes, el dispositivo que se mide o se valoriza
en base al obstáculo que presenta a la corriente, se valoriza en ohms. Por último, nos queda ver la magnitud de, en el caso del agua, de presión del agua. Sabemos que cuanto más alto tenemos el tanque, más presión se va a ejercer sobre esta bomba, con más fuerza va a querer pasar el agua. Y la presión en un circuito hidráulico vendría a representar la tensión o diferencia de potencial de la batería. Cuanto la batería tiene más fuerza, digamos, cuando tiene más diferencia de electrones, más diferencia de carga entre los polos, por eso es diferencia de potencial. Cuando hay más diferencia se dice que tiene más tensión o voltaje, se representa con la letra B y su unidad de medida es el volt. Cuando estemos hablando de tensiones bajas vamos a hablar de milivolt y si estamos hablando de alta tensión vamos a hablar de kilovolt. Bien, vamos a organizar todas estas magnitudes que estuvimos hablando, vamos a hacer un resumen. Y tenemos que tensión o diferencia de potencial o voltaje, estamos hablando siempre de lo mismo, es la fuerza con la que una batería, una pila, un generador, el toma de nuestro domicilio, es la fuerza con que nos está entregando la energía. Es como la presión eléctrica, es como la presión en un circuito hidráulico. Bueno, la diferencia de potencial, voltaje o tensión es la fuerza con que se nos está entregando esa energía. Se mide en volt y se representa con la letra B. Intensidad, consumo o corriente, nos estamos refiriendo a la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor o por un dispositivo. Nos estamos refiriendo al caudal de electrones que está pasando por un conductor o por un dispositivo. Sería, en la analogía que hemos hecho del circuito hidráulico, serían los litros por segundo que pasa por una cañería. La intensidad se mide en amperes y se representa con la letra I. Resistencia e impedancia apareció un término nuevo. Son dos cosas distintas, más adelante vamos a hablar de qué es la impedancia, pero en los dos casos, tanto la resistencia como la impedancia, lo que nos está indicando es la cantidad o el obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. A mayor impedancia o mayor resistencia, es mayor el obstáculo que presenta un dispositivo a la circulación de corriente, al paso de la corriente. Impide más que pasen los electrones cuanto más alto es el valor. En los dos casos se mide en ohms. Cuando estamos hablando de resistencia se representa con la letra R y si hablamos de impedancia se representa con la letra Z. Potencia. Acá aparece un término nuevo. Bueno, nuevo en realidad para la charla que estamos teniendo, porque estamos acostumbrados a esta palabra. La palabra potencia la encontramos en todas las etiquetas identificadoras de los electrodomésticos, en todas las placas que traen las herramientas. Potencia es energía o trabajo traspasado en una unidad de tiempo, se mide en watt y se representa con la letra P. Esta explicación teórica es bastante poco amigable, así que vamos a pasar directamente a verlo en la práctica y vamos a decir que potencia es la energía consumida o la energía entregada por algún dispositivo, por algún aparato. Vamos a un caso práctico de un microondas. En la etiqueta de los microondas tenemos, en general, cuando el microondas de marca, tenemos indicado dos valores de potencia. Tenemos la potencia que consume y la potencia que entrega. Un microondas es un electrodoméstico que desperdicia mucha energía, consume por 1300 watts y entrega una potencia de 800, o sea, del toma de corriente del domicilio nos está consumiendo 1200, 1300 watts y está entregando al alimento una potencia, un trabajo de 800 watts solamente. Entonces, la definición de potencia es esta, es la energía consumida o entregada por un aparato o un dispositivo. Con respecto al sentido de circulación de corriente, o sea, hacia qué lado se mueven los electrones, es lo que venimos comentando hasta ahora, es de negativo a positivo. Los electrones son los que se mueven, salen del polo negativo y van al positivo.
Esta es la corriente física, la corriente real, es como lo que realmente sucede en un circuito eléctrico, en un circuito electrónico. Antes se creía que la corriente iba al revés, del polo positivo al polo negativo. Durante un tiempo estuvieron manejándose las dos corrientes hasta que por convención se fijó que para análisis de circuito, para cálculos, se toma que la corriente va de positivo a negativo. O sea, hoy en día en la mayoría de los libros, y nosotros también vamos a usar este sentido de circulación, el sentido que se tomó por convención, que es un sentido que es contrario al real y que se dice que la corriente va de positivo a negativo. O sea, sabemos entonces que la corriente física va de negativo a positivo, pero la corriente que se tomó por convención va de positivo a negativo. Y estos son los nombres que se le dieron: corriente física o corriente electrónica en algunos libros, y corriente convencional a la corriente que va de positivo a negativo. Nosotros nos vamos a manejar con la corriente convencional, entonces vamos a adecuarnos a lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de los circuitos eléctricos, en la mayoría de los libros. Vamos a volver al circuito básico. Fíjense en que ya corregimos el sentido de la corriente. Acá tenemos la batería con el polo positivo y estamos indicando el sentido de corriente que va de positivo a negativo. Vamos a volver a este circuito básico para hacer algunas mediciones. Vamos a medir la tensión que nos entrega la batería. Vamos a medir la tensión que llega a la carga. Podemos medir también la resistencia, el valor de resistencia en ohms de la carga. Y vamos a medir también la corriente que circula, el amperaje que circula a través de este circuito. En este circuito el amperaje va a ser el mismo en cualquier punto porque el conductor es o sea, el circuito es un circuito cerrado y no hay posibilidad de que corriente se vaya para otro sector. Entonces la corriente va a ser la misma en cualquier punto del circuito. Lo que tenemos que hacer es cortar en algún punto, abrir en algún punto del circuito para hacer pasar esta corriente a través de un instrumento que nos permita la lectura y poder saber qué amperaje está pasando por el circuito. Ya estamos con la animación, en donde tenemos los mismos componentes que teníamos, que venimos trabajando en el circuito: la batería, una carga, que en este caso es la lámpara, una lámpara y un interruptor. El circuito es el mismo, acá lo hemos abierto, o sea, el cable que normalmente iba de la batería al interruptor, lo hemos hecho pasar a través de un amperímetro. Y esto es porque lo que necesitamos es medir la corriente que pasa a través de este conductor. Entonces necesitamos que esta corriente pase a través del instrumento para que el instrumento pueda medirla. Entonces la corriente sale de la batería, va a pasar a través del instrumento y va a salir y va a volver al interruptor. Los amperímetros se comportan como un cortocircuito, se comportan como un pedazo de cable, o sea, no presentan ningún obstáculo al paso de la corriente. O sea, la corriente entra y sale del amperímetro sin que haya tenido ninguna modificación, sin que haya encontrado ningún obstáculo. O sea que para el circuito es como si no estuviese, es como si tuviésemos un cable de la batería al interruptor, como veníamos viendo hasta ahora en los circuitos que estuvimos trabajando. Los voltímetros se colocan en paralelo con el dispositivo que queremos medir. O sea, para medir un voltaje no es necesario desconectar nada, simplemente se colocan las puntas del tester sobre el componente, sobre el dispositivo que queremos medir, como estamos haciendo acá. En la lámpara pusimos el voltímetro en paralelo, o en la batería, que también pusimos el voltímetro en paralelo. Apoyamos las dos puntas del voltímetro directamente sobre la batería o sobre la lámpara sin desconectar nada. Bueno, vamos a arrancar la animación y acá podemos ver que tenemos ya los 12 volt en la batería tenemos 12 volt. Tenemos 0 amper porque el interruptor está abierto, no hay circulación de corriente, y tenemos 0 volt en la lámpara porque obviamente el interruptor está abierto, no nos está mandando la tensión de la batería a la lámpara. Si cerramos y abrimos el interruptor, podemos ver cómo la lámpara enciende. Y con el interruptor cerrado nos aparece ahora sí una corriente. Tenemos una corriente de 2,082, o sea de 2 amperes, que está circulando a través de este circuito. Esta corriente pasa a través de la lámpara, a través del interruptor, a través de todo el circuito. Tenemos una tensión, ahora sí nos llegó la tensión a la lámpara de 12 volt.
Y si volvemos a abrir el interruptor, obviamente nos quedamos sin corriente y sin tensión. Tenemos 0 amperes en el circuito y no tenemos tensión. Vamos a medir la resistencia, vamos a medir el obstáculo que presenta la carga. Sabemos que toda carga, todo dispositivo presenta un obstáculo al paso de la corriente, así que lo que vamos a medir es eso, vamos a medir cuántos ohms tiene de obstáculo esta carga, cuál es el valor de resistencia de esta carga. Para eso tenemos que poner el tester en función ómetro, pero antes vamos a hacer una aclaración. Siempre que vayamos a medir resistencia tenemos que tener el circuito sin alimentación. Ahora tenemos el interruptor abierto, así que está sin alimentación. Y tenemos que tener al menos uno de los terminales del dispositivo que queremos medir. Uno de los terminales tiene que estar al aire, tiene que estar levantado del circuito, o sea, no tiene que tener conexión con ningún otro componente. En este circuito, como estamos viendo, no hay conexión con otro componente, o sea que directamente podríamos medir la resistencia, así como está con el interruptor abierto. Vamos a medir la resistencia, pasamos el tester a funcionómetro, y nos dice que tiene un valor de 5,76 ohms, o sea, casi 5,8 ohms es el valor de resistencia de la lámpara. Vamos a ver por qué habíamos comentado que hay que levantar siempre un terminal del dispositivo que queramos medir la resistencia para poder tener una lectura correcta y que no esté conectado con ningún otro componente. Acá tenemos otro circuito que es parecido al anterior, lo que le hemos agregado es otra resistencia, otro dispositivo en paralelo con la lámpara. Y si bien acá tenemos el interruptor abierto, o sea que podríamos medir la resistencia, si ahora vamos a medir la resistencia nos va a dar otro valor, y nos va a dar un valor más chico, porque ahora hay menos obstáculo, ahora tenemos corriente que va a pasar a través de la lámpara, o sea, cuando el ómetro vaya a medir el obstáculo que se encuentra, se va a encontrar la lámpara, pero se va a encontrar que hay otro camino, un camino alternativo por donde también puede pasar corriente, entonces el obstáculo va a ser menor, porque ahora tenemos corriente para pasar por dos lados. Vamos a ver si esto es cierto. Prendemos el ómetro. Y ahora vemos que tenemos un obstáculo de 3 ohms, o sea, tenemos menos obstáculo que antes. Antes teníamos casi 6, ahora tenemos 3 ohms, 2,9 o 3 ohms. Entonces, para tener una lectura correcta, tenemos que levantar uno de los terminales del dispositivo a medir, hay que levantarlo del circuito. Vamos a hacerlo, vamos a desconectar, vamos a cortar acá. Y ahora si medimos, tenemos un valor nuevamente, el valor correcto de 5,726 ohms en la carga. Entonces, para hacer un resumen de esto último que estamos charlando, de las mediciones, corriente se mide en serie, hay que abrir el circuito y poner el amperímetro en serie. Tensión o voltaje se mide en paralelo, no hay que abrir nada, directamente se ponen las puntas del dispositivo sobre el dispositivo a medir, las puntas del tester sobre el dispositivo a medir. Y para medir resistencia hay que levantar al menos una de las patas del dispositivo que queramos medir y poner el tester en funcionómetro obviamente con el equipo sin alimentar. Bien, hemos terminado con el video del día de hoy, así que me despido con un afectuoso saludo y nos vemos en un próximo encuentro.